Porque ustedes lo pidieron, seguimos con esta selección estelar de cuentos de la antología Cuentos de Fútbol y ahora toca con ¿Cuáles son los míos? De Juan García Hortelano. Un relato madrileño puro, con esa ironía elegante y esa mirada al fútbol como excusa para la vida cotidiana y la vergüenza social. García Hortelano, madrileño de pura cepa, autor de novelas como La tormenta de verano o La gramática parda, ganador del Premio Nacional de las Letras y maestro del cuento urbano con un humor sutil y crítica fina, escribe aquí un cuento breve pero punzante sobre un espectador vergonzante, de esos espectadores que les da pena aceptar que les gusta el fútbol, que aman el fútbol en secreto, sin atreverse a gritarlo a los cuatro vientos. Y claro, se los voy a presentar con ese toque de autocrítica que hemos estado usando para que el fan del mundial se reconozca en ese hincha tímido y el que no siga el fútbol se enganche simplemente por la comedia humana y la reflexión ligera. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares de Sun, esta es nuestra sección de cuentos de fútbol y hoy en ella seguimos con ¿Cuáles son los míos? De Juan García Hortelano. Vamos al micrófono. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Imagina una terraza de bar en Madrid, en una tarde cualquiera de los años 70 u 80. Mesas con mantel de hule, cañas heladas, mujeres charlando de compras y de niños jugando cerca, y en una mesa apartada está García, apellido del narrador, que huele a alter ego de este autor. Un hombre de mediana edad, con un traje discreto, con gafas, con aspecto de oficinista correcto, que está solo, pero no del todo, ya que tiene los ojos clavados en la tele del bar, donde se juega un partido. Quizás estén jugando, no sé, el Atlético de Madrid, su equipo del alma, o está jugando en la selección. El narrador lo describe con cierta precisión horteliana. No grita, no insulta al árbitro, no salta de la silla, solo observa, sufre en silencio y cuando hay un golazo o un fallo garrafal, murmura para sí: ¿cuáles son los míos? Esta frase es el corazón del cuento. García, siendo un espectador vergonzante, no se atreve a reivindicar su pasión, mientras que los demás hinchas berrean. Él solo se contiene. Teme parecer ridículo, teme que las mujeres lo miren con sorna diciendo otro loco del fútbol y teme que sus colegas del trabajo lo vean como un pasado de moda. Pero en su interior hierve. Rememora los disparos a la puerta que falló en su juventud, goles que soñó marcar, atajadas imposibles que nunca hizo. El fútbol para él es un secreto íntimo, un vicio solitario que no comparte. Y cuando el partido termina, quizás con una victoria del Atlético o una derrota humillante, García se levanta, paga su cuenta y se va sin decir nada. Pero el cuento cierra con esta pregunta flotando: ¿cuáles son los míos? Los goles que nunca marcó, los equipos que nunca defendió, las pasiones quizás que nunca gritó. García Hortelano lo cuenta con mucha maestría, con una prosa limpia, irónica, con toques de humor castizo y una crítica sutil al machismo disfrazado de seriedad adulta. Y no es épica ni tragedia, es mera comedia de costumbres. El hincha reprimido que sufre más por no gritar que por el resultado, y hay una cierta ternura en esta vergüenza, ya que se utiliza el fútbol como refugio privado, como escape que no se confiesa. Es un cuento corto, preciso y es perfecto para poderlo leer en voz alta con esas pausas para que la ironía pegue. Dura alrededor de entre 8 y 10 minutos y aporta la voz del espectador tímido que nos faltaba, el que ama el fútbol pero lo vive en secreto. Enlaza genialmente con todos nuestros cuentos anteriores. Recuerden que vamos a cumplir casi un mes leyendo cuentos en voz alta. Y García Hortelano remata con el hincha callado, el que pregunta: ¿cuáles son los míos?
porque para nuestro gusto quizás nunca se atrevió a reclamarlos. Conecta perfecto también con este mundial, porque mientras vemos la hinchada gritando en estos partidos que ya estamos en eliminatorias, este cuento nos recuerda a millones que lo viven en silencio, desde su casa, sin atreverse a unirse al coro. ¿Y tú, lunar, que nos estás escuchando, cuáles son los tuyos? ¿Los gritas o los guardas? Este sería un contrapunto sutil y elegante, con un humor madrileño y una reflexión ligera, pero si quieres seguir con más, como El árbitro de Galeano, que también está en esta antología, o cuentos extra como algo de Vázquez Montalbán o de Benedetti, me gustaría mucho que nos dejaras aquí en los comentarios cuáles son tus cuentos favoritos, a qué selección estás apoyando en este momento, y me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras en WhatsApp con tus conocidos, con tus amigos, con tus familiares. Eso hace que llegue a más personas y que pues el tabulador que sale aquí pues nos hace que nosotros también lleguemos a muchos más lugares. Y pues nada, después de esta pequeña presentación, esta introducción del cuento, vamos a leer en voz alta ¿Cuáles son los míos? De Juan García Hortelano. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. ¿Cuáles son los míos? Juan García Hortelano. Aunque con retraso, Pepa llegó a tiempo de ser informada del lugar secundario y las pantinflas obligaciones protocolarias que le corresponderían durante la recepción a la soberana en el Salón de la Potosí. Leticia había conseguido una asistencia plenaria y al fondo de la cafetería Sandanápalo, solventado los problemas de preeminencia y de vestuario, dominaba la euforia de las vísperas de las grandes celebraciones. Hasta Luisito, el Bolonio, parecía olvidado de su reciente sesión a cargo del poder centralizado. «Y por favor», pidió por enésima vez Leticia Potosí, «que nadie falte, incluido García, que hace un rato ha prometido la asistencia delante de todos. Bastante hueco hará las ausencias de Silverio y de Hoyo, que en paz descansen, y de mi loca hermana Idma». «Hija, Leticia», razonó Pochapus, «por muchos años que lleve reinando la soberana, tenemos la suficiente amistad con ella. Digo yo, para que se disculpe que Idma no venga desde California y mucho menos Olo y Silverio desde el otro mundo». «Era muy sencilla y humana», recordó Betita, «y dedicarse a reina de un país extranjero no la ha cambiado nada». «La chica fue tercamente repelente», puntualizó Luis, con la táctica aquiescencia de la mayoría, «lo cual no obsta para que también sea un error de la naturaleza, lo cual no puede mostrarse tan antifeminista ni siquiera con gente de Madrid». «Pues ya veis, hermosos», sentenció Pocha, «la suerte de la fea la bonita la desea. Por cierto, ¿dónde se ha metido esa víbora de García?» «Cuando yo he llegado», informó Pepa, «estaba allá afuera, en una mesa de la terraza, chutando». Efectivamente, al cruzar Pepa la terraza, García había estado a punto de empalmar de puntera un balón que le llegaba desde la banda derecha a una altura y a una velocidad inmejorables. Pepa había saludado y el balón se había disuelto entre las luces y las sombras de las farolas recién encendidas, mientras García contabilizaba la jugada en la incalculable marca de sus tiros a puerta fallidos. Ahora ya no persistía de la tarde ni la hebra de la luz cardena. El tráfico se había encrespado y por el contrario, las parejas cruzaban ante la terraza del Sandanápalo al paso resignado de los que habían sido engullidos por un día más. Pronto las aceras se quedarían vacías e iluminadas, como los graderíos abandonados unos momentos antes del apagón de los focos. De nuevo lo detuvo con el pecho sin apenas saltar y conforme caía a plomo antes de que llegase a la hierba, de un izquierdazo imprimió al balón una trayectoria nítida e imparable. Pero en esa repetición, García no llegó a ver el balón incrustado en la red, porque en ese instante preciso, Pepa y Cecibón se sentaron a su mesa.
¿Cómo va el marcador?, preguntó Cecibón colocando su copa y la de Pepa frente a la copa de García. Acabo de marcar el primero, a Hungría, en Wembley. ¿Tan tristón estás?, se interesó Pepa. No es cuestión de tristeza, mintió García, sino que me fastidiaba ya tanta cháchara sobre la mujer más aberrante privada de gracia que asistió a los guateques de las Potosí. Me aliviaba recordar las horas inútiles que he dedicado al fútbol. ¿Aliviar? ¿Recordar? Será lo que otros han jugado, porque fuera del parque del colegio, que yo sepa, tú nunca jugaste. Y en el parque, por lo que yo recuerdo, de interior derecha. De medio izquierda, Cecibón. Para el fútbol siempre fui zurdo, y bastante malo, como tú no has olvidado. Marrullero, sucio y violento, que son las características de juego del poco dotado para ese arte. Pero me alineaban, puesto que en aquel internado de la posguerra cada clase apenas contaba con bastantes alumnos para formar un equipo. Salvo en los partidos con los seminaristas, jamás jugué en uno que contase con los 11 reglamentarios. Nunca proporcioné a mi equipo una victoria, pero contribuí a evitar algunas derrotas. Los curas árbitros me detestaban y hasta los de mi propio equipo. Incluso me detestabais los compañeros del curso que no jugabais como tú, mientras paseabais despectivamente en torno al campo delimitado sobre la explanada del parque por piedras y por mandiles, buscando la dirección contraria a la del ataque para evitar la polvareda. Para mí nunca se echó a pies. La escasez de jugadores me aseguraban el puesto, pero nunca se echó a pies para elegirme. Durante unos meses tuve unos calzones y camiseta nunca. Era raro que un equipo más de 6 o 7 vistieran camisetas, pero eso sí, siempre distintas. Solo tuve un par de botas para todos los infinitos partidos de un bachillerato de infinitas medias sueltas. Trataba de distinguirme por un pañuelo liado en pico a la cabeza, pero me distinguía mejor por un denuedo equivalente a mi torpeza. Jamás admití la derrota ni controlé la victoria, y sin embargo ahora, cuando juego en Wembley contra Hungría, por ejemplo, ya no siento la garganta espesa de polvo, ni los ojos ciegos de sudor, porque ahora juego a empatar. No, dijo Pepa. A empatar no. Tú no. Sí, Pepa, ya sí. Cecibón encargó a la camarera con un gesto de 3 copas, sin percatarse de que no quedaba crepúsculo que exprimir. No es por halagarte los oídos, García, pero recuerdo una tarde tuya triunfal. Debió de ser cuando el ahoristo de la química orgánica, porque por entonces Trevisto intentaba convenceros a la línea media sobre la conveniencia de ir al balón antes de que a la espinillera del contrario. Es cierto, cada uno se uniformaba a su manera, con el pañuelo en pico, con el pañuelo a 4 picos, en alpargatas, en calzoncillos con la bragueta cosida. El polvo os hacía invisibles y os dejaba enmascarados en las pausas del juego, pero todo lo cual no fue extraño que, con el denodado empeño contra la evidencia que entonces ya se caracterizaba, aquella tarde te fueses para atrás creyendo irte para adelante y te encontraras con $1 billón de oro para fusilarlo por la escuadra. Un gol precioso, inolvidable, como la algarabía de injurias que te cayó encima por haber marcado en tu propia puerta. Sobre todo, García, no he podido olvidar aquella expresión de ira, orgullo y desconcierto, mientras pillabas. Pero, ¿cuáles son los míos? Pepa no quiso sonreír. A través de la mesa, García apretó brevemente un brazo de Cecibón. Gracias, dijo el medio izquierda, por recordarlo. Ahora ya sé contra quién juego. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros.
Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?